estudiantes de cuarto semestre del programa de Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad de Córdoba, sede Sahagún. Mi grupo de trabajo está conformado por Yasmín Coronado, Ana Carolina Lozano y quien les habla, Elkin Esmeralda. El tema que vamos a desarrollar a continuación son los invertebrados con protección corporal. Cabe destacar que los animales invertebrados son aquellos que no poseen columna vertebral. Sin embargo, hay un tipo de invertebrados que poseen protección corporal, el cual les ayuda a defenderse de depredadores y les sirve para múltiples funciones. Estos se dividen en tres grupos principales, que son los artrópodos, los moluscos y los equinodermos. En el presente video estaremos desarrollando un análisis sobre las diferencias y similitudes entre estos grandes grupos. Los artrópodos son un grupo de animales que poseen pies articulados. Son un grupo de animales muy numerosos. Aproximadamente se dice que existen 1 millón de esta especie, donde el 80% pertenecen a las especies de insectos. Este grupo de los artrópodos presenta varias características, pero las más fundamentales son: presentan simetría bilateral a la hora de realizar un corte longitudinal. Asimismo, este grupo puede vivir en diferentes medios, bien sea acuático, terrestre o aéreo. Son los animales más conocidos desde la antigüedad. El término molusco significa animales de cuerpo blando. Tienen simetría radial. Existen entre aproximadamente 140.000 millones de animales de esta especie. Ellos habitan en aguas dulces, en aguas saladas y en tierra firme. Equinodermo proviene del griego equinos, que significa espinas, y dermo, que significa piel. Por lo tanto, lo llamamos animales con la piel espinosa. A diferencia de los artrópodos y los moluscos, los equinodermos viven exclusivamente en el mar. Estos poseen simetría radial, aunque algunas larvas de las estrellas de mar poseen simetría bilateral. Carecen de ojos y tienen poca capacidad natatoria. Se conocen alrededor de 6.000 a 7.000 especies. Clasificación de los artrópodos. Lo podemos clasificar en 5 grandes grupos. Grupo Trilobita. Es un grupo extinguido. Fueron artrópodos marinos que desaparecieron a finales del Paleozoico, hace aproximadamente 250 millones de años. Hoy los conocemos por los fósiles, huellas o restos que dejaron en el fondo del mar. Grupo Hexápodos. Son el grupo más numeroso, el cual hacen parte de los insectos, quienes poseen 3 pares de patas, de ahí el nombre hexápodo. La mayoría poseen ala, algunos un par como las moscas o 2 pares como las mariposas. Ejemplos de estos insectos tenemos las abejas, hormigas, mosquitos, entre otros. Grupo Quelicerados. Poseen 4 pares de patas. Se denominan quelicerados porque tienen estructuras llamadas queliceros, las cuales son las que inyectan el veneno. No tienen antenas y se clasifican en arácnidos como las arañas y las tarántulas, escorpiones como los ácaros y las garrapatas. Grupo Crustáceo. Cuentan con 5 pares de patas, 2 antenas que se caracterizan por ser más largas y 2 antenulas que son cortas. A este grupo pertenecen los cangrejos y las langostas. Grupo Miriápodos. Cuentan con miles de pies. Se clasifican en 2 grupos. Quilópodos, de él hacen parte los 100 pies, y los diplópodos, que están constituidos por los 1000 pies. Cabe resaltar que aunque se llaman 1000 pies, no tienen esa cantidad, solo que sobrepasan las 200 patas. Los moluscos se clasifican en 8 grupos principales, que son gastrópodos. Incluyen los caracoles y las babosas. Constituyen la clase más extensa del filum de los moluscos. Son moluscos con cuerpo asimétrico, protegidos por una concha dorsal que presenta una torsión espiral, característica que hace que la masa visceral se enrolle sobre sí misma. Bivalvos. Incluyen almeja, ostras y mejillones. Tienen concha con 2 mitades, las cuales se pueden abrir y cerrar. Viven tanto en el mar como en el agua dulce. Cefalópodos. Incluye al pulpo y al calamar. Tienen una cabeza y un cerebro bien desarrollado. Placóparas son una clase de moluscos primitivos que se consideraban extintos, ya que solo se conocía del grupo por fósiles del periodo cámbrico.
Los caudofobiatas son animales veriformes con ausencia de conchas, son del tamaño pequeño. Soleonogastres son una clase de moluscos veriformes exclusivamente marinos que viven y se alimentan de nidarios a grandes profundidades. Los anfineuras son organismos proveedores de concha, formados por un conjunto de 8 placas articuladas circuladas por un cinturón térmico. Los equinodermos podríamos definirlos en 5 clases. La primera, los asteroideos. Los asteroideos tienen un disco central y 5 brazos normalmente, aunque en algunas ocasiones pueden pasar de esa cantidad de brazos. Tienen el cuerpo aplanado, se alimentan de otros invertebrados que habitan en zonas bentónicas. Son los conocidos normalmente como estrellas de mar. Otra clase son los ofiuroideos. Las ofiuras o ofiuroideos cuentan también con 5 brazos, pero más delgados y más frágiles que las estrellas de mar y no están conectados entre sí. Estas son las llamadas estrellas frágiles. Los equinoideos son otro grupo de equinodermos. Son los conocidos como erizos de mar. Tienen una morfología más voluminosa que las otras clases, en forma de globo, y carecen de brazos. Se caracterizan por las espinas o espículas que cubren su cuerpo. Los holoturoideos. En este grupo se incluyen los pepinos del mar, con un cuerpo alargado, sin brazos, aunque internamente mantienen sus órganos en múltiplos de 5, por lo tanto podríamos decir que presentan simetría radial. Por último tenemos los crinoideos, que también se conocen popularmente como lirios de mar, debido a su aspecto y a la ramificación de sus brazos. De los artrópodos. Los artrópodos presentan un esqueleto externo denominado exoesqueleto. Este está constituido por un polisacárido llamado quitina. La quitina le da resistencia y fuerza a los artrópodos. Cabe resaltar que los artrópodos, a medida que van pasando los años, ellos mudan el exoesqueleto. Este proceso se conoce como ecdisis. El cuerpo de los artrópodos se puede distinguir en 3 partes, como son la cabeza, el tórax y el abdomen. En la cabeza se encuentran algunos órganos de los sentidos. En el tórax se adquieren tanto patas o hay algunos que tienen alas. Y en el abdomen existen variedad de órganos. Cabe resaltar que no todos presentan todas las partes como se encuentran divididas ahí. Hay algunos que presentan la cabeza y el tórax fusionadas entre sí, por lo que se les llama cefalotórax. También este grupo presenta características básicas, como son los apéndices articulados, los cuales les sirven de defensas mecánicas y químicas. También tienen cuerpos segmentados en algunas partes de su cuerpo, los que les permiten el movimiento. Asimismo, poseen un exoesqueleto externo, como le había dicho anteriormente, formado de quitina. El cuerpo de los moluscos está formado por 3 partes principales, que son la cabeza, los pies y la masa visceral. La cabeza se localizan los órganos de los sentidos. Aquí están los tentáculos sensoriales. El pie es el que le sirve para desplazarse y en la masa visceral se encuentra el manto, el cual es el que fabrica el exoesqueleto de carbonato de calcio denominado concha. El cuerpo de los equinodermos está formado por unas placas calcáreas, es decir, unas placas de carbonato de calcio que están articuladas entre sí, en el caso de la estrella de mar, o soldadas formando un caparazón en el caso de los erizos de mar. A diferencia de los moluscos y los artrópodos, estos no poseen cabeza y las formas son muy variadas dependiendo de la clase. Por ejemplo, tenemos una forma estrellada que se encuentra en la clase ofiuroideos o asteroideos, en las estrellas de mar o las estrellas frágiles que le llamamos. Está también otra forma globosa o globular, que son los equinoideos, es decir, los erizos de mar. Tenemos otra clase alargada, que son los pepinos de mar o los holoturoideos, y una forma ramificada, a lo que le llamamos lirios de mar.
Sistema digestivo y excretor de los artrópodos. El tracto digestivo es completo y recto, se extiende desde una boca hasta un ano. El aparato bucal muestra una serie de adaptaciones de acuerdo al tipo de alimentación de las especies, ya que algunos mastican, otros chupan y otros muerden. En el sistema excretor existe una diversidad de estructuras dependiendo la especie. Por ejemplo, en los arácnidos utilizan los nefridios, los insectos, los tubos de Malpighi, que se encuentran en el tramo final del intestino. Estos reabsorben las sustancias útiles y expulsan los desechos. Los crustáceos tienen glándulas antenales ubicadas debajo de las antenas. En general, el sistema digestivo de los moluscos consta de la boca, una estructura parecida a una lengua llamada rátula. Cuenta con el esófago, el estómago, el intestino, el ano y unas glándulas llamadas hepatopáncreas que colaboran en el proceso de digestión. Los moluscos tienen 5 modos de alimentarse. Son herbívoros como el caracol, carnívoros como el calamar, detritivos como los holotuarias, suspensívoros como la anémona y parásitos como los caracoles gigantes. La digestión se realiza de manera extracelular, en un tubo digestivo provisto desde la boca hasta el ano. El sistema excretor de los moluscos. En los moluscos, los órganos excretores están compuestos por un par de riñones que se encuentran frecuentemente asociados a las gónadas y desembocan en la cavidad paleal. Sistema digestivo y excretor de los equinodermos. Sus aparatos digestivos están adaptados a las dietas de cada clase, aunque generalmente consta de boca, esófago, estómago, intestino y ano. La digestión suele ser extracelular, es decir, parte del estómago es vertido sobre la presa y luego es absorbida por el estómago. Sin embargo, no poseen sistema excretor. Entonces, la excreción se hace a través de amibocitos del líquido celómico. Circulatorio de los artrópodos. Los artrópodos presentan un tipo de circulación abierta y es muy compleja. Tienen un corazón de forma tubular y es muy pequeño. También presenta varias estructuras como los ostiolos, el corazón y los conductos, todo esto para la circulación de la linfa. Cabe resaltar que la linfa carece de células sanguíneas. Esta es la sangre de los artrópodos, pero esta sangre no es roja, sino que puede darse dependiendo de la alimentación del artrópodo en colores como anaranjado, verde y azul. Esta hemolinfa tiene un pigmento denominado hemocianina. La hemocianina le ayuda al proceso de respiración, que hace que ese oxígeno se distribuya por todo el tejido del artrópodo. Los moluscos poseen un sistema circulatorio abierto, es decir, que en este sistema el líquido bombeado por el corazón circula por los vasos abiertos en un extremo, que desemboca en el espacio del cuerpo, bañando así las células. El corazón está formado. Los moluscos poseen un sistema de circulatorio abierto, es decir, que en este sistema el líquido bombeado por el corazón circula por los vasos abiertos en un extremo que desemboca en el espacio del cuerpo, bañando así las células. El corazón está formado por 2 cámaras, aurículas y ventrículas. El sistema circulatorio de los equinodermos es abierto y bastante reducido. Normalmente consiste en un anillo oral o anillo radial y unos vasos radiales. No tienen un corazón real. Por lo tanto, la circulación depende del sistema ambulacral, que viene siendo un sistema circulatorio con unas prolongaciones que salen al exterior, que se denominan vías ambulacrales, la cual también le sirve para el desplazamiento. Sistema nervioso de los artrópodos. De forma general, presentan ganglios dorsales encima de la boca y ganglios torácicos extendidos ventralmente. Estos ganglios sirven para el control de los diferentes funcionamientos, por ejemplo, los nervios antenales, cuya función es sensorial. El sistema nervioso de los moluscos se caracteriza por exhibir 4 pares de ganglios, los cuales son cerebral, pedial, visceral, pleurales. Estos ganglios están unidos por nervios longitudinales y transversales.
La mayoría de los moluscos tiene órganos táctiles, olfativos y manchas oculares. El sistema nervioso también es bastante simple, con una red de nervios que consiste en neuronas interconectadas sin un cerebro central. Sin embargo, algunas especies tienen ganglios. En determinados invertebrados se aprecian células sensoriales en el epitelio, receptores mecánicos y ojos simples. Reproductor de los artrópodos. La mayoría de los artrópodos son dioicos, es decir, que poseen sexos separados. Existe un individuo macho y un individuo hembra. La fecundación en los artrópodos se da de forma interna, pero estas presentan dos formas de fecundación, como lo pueden ser forma ovípara u ovovivípara. De forma ovípara porque las hembras depositan sus huevos, bien sea en algunas partes de la planta, debajo de la tierra o en el agua. Y la forma ovovivípara, las hembras también depositan sus huevos, pero estos huevos ya tienen el embrión completamente desarrollado. Asimismo, existen algunos casos de estos artrópodos, casi la mayoría, que presentan un proceso denominado metamorfosis. En la metamorfosis se da un cambio de las estructuras del individuo hasta que se conserve a su vida adulta, pasando por diferentes etapas, como vemos en este caso la mariposa. Primero era un huevo, después se convierte en una oruga, después esta se da en forma de crisálida y ya después se convierte en una mariposa adulta. La reproducción de los moluscos es exclusivamente sexual. La fecundación es interna y son ovíparos, es decir, nacen a partir de huevos depositados en el interior, sobre las plantas o en el agua. Los equinodermos tienen la capacidad de reproducirse de dos maneras, asexual y sexualmente. Para reproducirse asexualmente debe existir un proceso llamado fragmentación, el cual consiste en el que el progenitor, el adulto, fragmente una parte, pero esa parte que se fragmente debe tener la parte central del disco de la estrella. Luego esta parte va a seguir creciendo hasta llegar a adulto y la parte que se fragmentó va a regenerarse, pues ellas tienen la capacidad de regenerarse. Y el otro modo de reproducción es sexual, el cual necesita de un macho adulto y una hembra adulta. Y se va a dar una fecundación externa. El desarrollo embrionario va a ser indirecto, pues necesita de varias etapas larvarias para llegar a su estado adulto. Sistema respiratorio. Presentan dos tipos de respiración de acuerdo a la clase de artrópodos, bien sean acuáticos o terrestres. Presentan respiración traqueal, que está formada por tubos llamados tráqueas, quienes se ramifican en traqueolas, las cuales ponen en contacto directo con la célula y realizan el intercambio gaseoso. Es importante decir que existe un tipo de respiración traqueal especial. La representan las arañas y es denominada pulmones en libro, ya que las estructuras de sus tejidos se encuentran apilonadas. Otro tipo de respiración es la branquial, por medio de branquias, y esto es presente en animales acuáticos. Los moluscos respiran por los pulmones o por las branquias. Los moluscos acuáticos poseen branquias conocidas como ctenidios, las cuales se encuentran en la cavidad pelial y cuentan con vasos sanguíneos aferentes y eferentes para realizar el intercambio gaseoso por difusión. Las branquias son exceso de la pared corporal que pueden ser sencillas, dobles o cuádruples. Las branquias se encuentran conformadas por un eje central en las cuales se encuentran laminillas branquiales situadas a ambos lados. La respiración en los moluscos terrestres. En los gasterópodos terrestres el manto se encuentra tan vascularizado que llega a actuar como un pulmón. El sistema respiratorio de los equinodermos es branquial. El oxígeno es absorbido, se difunde hacia el líquido celómico, por donde llega a todas las partes del cuerpo, algunos con estructuras respiratorias especializadas. En el caso de los holoturoideos, tienen árboles respiratorios y los ofiuroideos, sacos especializados.